Nunca imaginé que la envidia de una amiga podría llevar a una tragedia. ¿Qué sucederá después? Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz del sol se colaba por las rendijas de mis cortinas y el aire olía a pastel de chocolate. Era un día normal, hasta que una llamada cambió todo. Miré el teléfono, el nombre de Valeria brillaba en la pantalla. Su voz, siempre llena de energía, chirriaba como una campana. Pero esta vez había un tono oscuro, pesado, como si llevara un secreto a cuestas. Necesito hablar contigo. Me senté en la mesa de la cocina. Mis manos, en el borde de la madera, temblaban. Valeria era más que una amiga, era como una hermana. Compartíamos risas, sueños y sí, un par de celos. Pero jamás creí que la envidia pudiera transformar algo tan hermoso en una pesadilla. Nuestro grupo de amigas, siempre unido, comenzó a desmoronarse. Las pequeñas críticas se volvieron grandes rencores. A menudo notaba cómo Valeria me miraba de reojo, buscando un fallo, un resbalón. Lo ignoré, creyendo que todo era parte de la vida. Pero el momento de la verdad llegó sin aviso. Valeria me reveló algo que me sorprendió. Hacía semanas que estaba acumulando chismes, rumores envenenados que volaban como pájaros oscuros alrededor de nuestras amistades. ¿Por qué lo hiciste?, susurré con el corazón latiendo en mi garganta. Su sonrisa fue helada, casi grotesca. Las risas de aquella tarde se convirtieron en ecos de lo que pasaría después. El día siguiente recibí un mensaje. No deberías haber estado en su cumpleaños. Las palabras pesaban y rasguñaban el alma como uñas sobre una pizarra. La fiesta estaba llena de miradas. Las desconfianzas flotaban en el aire, casi palpables. Todo parece borroso, pero recuerdo las voces. No puedo creer que lo hiciera. Ella nunca fue así. La traición colmó el ambiente. Me tambaleé, mis piernas flacas no soportaban el peso de la desaprobación. La risa se convirtió en silencio incómodo. La noche terminó en un estruendo. Un grito desgarrador llegó desde el patio. Corrí, mis pies tambaleándose sobre el césped. Al llegar, vi a Valeria en medio de la multitud, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. El silencio pesado nos envolvió. Palmas sudorosas, corazones latiendo fuerte. Lo siento. Todo es mi culpa, las palabras se atascaban en mi boca. No sabía qué hacer. Las miradas se volvieron frías como el invierno. Un horror indescriptible se abalanzó sobre mí, la tragedia que se cernía estaba más cerca de lo que podía imaginar. Y entonces el mundo a mi alrededor se detuvo. La tragedia no solo estaba en lo que sucedió, sino en lo que estaba a punto de ser revelado. Alguna parte de mí sabía que jamás olvidaríamos aquella noche. Pero ¿podría descifrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El eco de aquel grito se quedó grabado en mi mente, un recordatorio constante de que la vida tenía una forma cruel de dar giros inesperados. Miré a mi alrededor, buscando consuelo entre la multitud que ahora parecía un mar de rostros desfigurados por la angustia. Valeria se convirtió en un punto de luz en medio de un océano de sombras, su angustia reverberando en el aire como un tambor. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y confusión. Valeria, una vez llena de vida y risas, se sumió en un mar de silencios. Cada vez que intentaba acercarme, su mirada se desvió y mi corazón se rompía un poco más. La relación que había sido tan fuerte se volvió un campo de minas, cada palabra se convertía en un potencial detonador. Una tarde decidí visitarla. Tal vez sería el momento en que podría romper la barrera de ese silencio. Llamé a su puerta y cuando ella la abrió, el peso de su vulnerabilidad era abrumador. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de chispa, ahora eran dos pozos oscuros y hundidos. Necesito explicarte lo que pasó, me dijo, la voz temblorosa.
La invitación era a pasar, pero no estaba segura de querer cruzar el umbral. ¿Qué podía haber detrás de esa puerta? Lo que imaginaba que era un refugio se había convertido en su prisión. Estoy aquí para escucharte, le respondí, con más determinación de la que sentía. Me senté en el sofá, recordando tantas risas compartidas en ese mismo lugar. Los recuerdos se colaban en la habitación como fantasmas. Ella se sentó al borde del sillón, luchando con las palabras. Yo no quise que esto sucediera, comenzó. Pero estaba herida, Celia. No sabía cómo manejar lo que sentía. Sentía que estaba perdiendo lo mejor de mi vida. Las lágrimas caían y con cada una, la historia se volvía más compleja. La envidia, esa sombra que había amenazado nuestra amistad, tenía sus raíces en inseguridades profundas que yo jamás había notado. Valeria, podríamos haber hablado, le dije sintiendo la tristeza invadir mi voz. No necesitas lastimarme para sentirte mejor, y aquí estaba la tristeza mezclada con la ira. Era un cóctel que amenazaba con desbordarse en mis venas. Sentí el impulso de retenerme, de comprender la herida que ella había llevado. Pero el dolor que me causó también pesaba como una losa sobre mi pecho, el aire en la habitación era pesado, y las risas lejanas de la vida exterior parecían burlarse de nuestra desdicha. Entonces un recuerdo fugaz atravesó mi mente, el día que Valeria y yo hicimos un pacto de amistad eterna. ¿Pero qué tan eterna podía ser una promesa hecha entre sombras? Te juro que nunca quise hacerte daño. Me dejé llevar por la rabia, y eso dañó todo lo que teníamos, confesó, su voz quebrantándose. Aquel lamento era un eco de su desesperación, pero yo también sentía la mía. Esa noche necesité más que palabras. De repente un estruendo resonó fuera de la casa, interrumpiendo la fragilidad de nuestro momento. Valeria y yo nos miramos, el miedo en sus ojos reflejando el mío. ¿Qué fue eso?, pregunté, el corazón latiendo desbocado. Y en ese instante el miedo se transformó en una certeza aterradora. La tragedia no solo había dejado marcas en nuestro ser, ahora parecía estar de nuevo a punto de aparecer y sumergirnos en más caos. Debo salir, dijo Valeria, tratando de levantarse rápidamente. Yo no podía entender la certeza que ella parecía sentir. Pero cuando nos adentramos en la noche, una nueva revelación surgió, una sombra que se cernía sobre las complicadas emociones que nos habían llevado hasta este punto. ¿Qué más había oculto en los oscuros recovecos de nuestras vidas? Y esa tragedia que no entendíamos, ¿estaba atada a secretos aún más profundos de lo que pensábamos? La noche se llenó de una presión palpable, como si la vida misma estuviera conteniendo el aliento, esperando que decidiéramos cuál sería nuestro próximo movimiento. La búsqueda de la verdad había comenzado. La oscuridad nos abrazó mientras Valeria y yo corríamos hacia afuera, el eco del estruendo aún retumbando en nuestra mente. La noche se sentía como un manto pesado, y cada paso que dábamos me acercaba más a la realidad de nuestra situación. El aire fresco me golpeó en la cara, y por un instante me dio la sensación de claridad, pero al mirar a Valeria, esa claridad se tornaba en confusión. ¿A dónde vamos?, le pregunté tratando de mantener un tono calmado, aunque sabiendo que mis palabras llegaban a ella teñidas de preocupación. Valeria no podía articular una respuesta, su rostro se cerró en una mueca de angustia, como si cada segundo que pasaba dejara más en claro el abismo que se estaba abriendo entre nosotras. A medida que nos adentramos en las calles desiertas, un grupo de personas avanzó hacia nosotros. Sus rostros estaban llenos de pánico, sus murmullos resonaban como si compartieran un secreto ominoso. «Sigue. No te detengas», gritó uno de ellos y sin pensar, aceleramos el paso, sintiendo la adrenalina corriendo por nuestras venas. «Celia, ¿hay algo que no te he contado?», Valeria finalmente rompió el silencio entre nosotros. Su voz, aún quebrada, contenía un temblor que me hizo detenerme. Ese grito no era solo un eco. Tenía un nombre, el dolor que se alzaba entre nosotras en ese instante podía tocarse. «¿Qué quieres decir?», pregunté sintiendo como la desesperación se mezclaba con un profundo anhelo de respuestas. La noche nos rodeaba, y la verdad se mantenía oculta en sus sombras. Mi hermano estuvo involucrado en el incidente. Su vida estaba en riesgo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, el peso de su confesión era abrumador. No pude soportar la idea de perderlo. Sentí que me estaba escapando entre los dedos, y mi corazón se nubló por la rabia. No pensé en lo que hacerte daño significaría, Celia. Tomé un paso atrás, la traición se sentía como un puñal en mi pecho.
La conexión que habíamos compartido se reconfiguraba en ese mismo instante. ¿Y pensaste que lastimarme era la solución? Eso iba a arreglar lo que te pasaba, grité, el dolor imponiéndose en mis palabras. Valeria quedó en silencio, su rostro entremezclando confusión y arrepentimiento. Podía ver cómo luchaba por encontrar forma de expresar lo que necesitaba decir. No creí que esto se volvería tan grave. Pero ahora está todo tan complicado. Si mi hermano sufre, no puedo soportar la idea de que tú también. La culpa y la lucidez se debatían en su voz. Mi corazón se desgarraba entre ese instinto de protección hacia ella y la profunda herida que significaba su traición. Lo que hiciste nos ha fracturado, confesé, mirando sus ojos llenos de sufrimiento. No sé si podremos volver atrás. Un gemido distante cortó el aire de nuevo, esta vez más cerca. El pánico se rió de nuestra vulnerabilidad, recreando un ciclo de temor en ambas. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pregunté, buscando distraerme momentáneamente de aquel abismo emocional. Debemos encontrarlos, respondió Valeria, determinación y terror iluminando sus ojos. La vida de su hermano pendía de un hilo, y a pesar de la traición, un instinto compasivo surgió en mí. El peligro de la situación parecía desvanecerse cuando me di cuenta de que el amor que había por ella aún persistía, aunque manchado por la incertidumbre del momento. ¿Sabes cuál es su dirección?, le pregunté intentando recuperarme. Él estaba en la casa de un amigo, pero no sé cómo está ahora. Me dijeron que fue un accidente, pero algunos hablan de algo más. La preocupación en su voz aumentaba cada vez más. Las sombras de la noche parecían moverse de forma amenazante, mientras la posibilidad de una nueva tragedia se manifestaba ante nosotras. Nadie debería quedarse solo en esto, murmuré, y mis palabras parecían un pacto silencioso entre nosotras, una luz tenue en medio de la oscuridad. No importa lo que pase, Valeria. Te ayudaré. Sin embargo, un escalofrío recorrió mi espalda, y en ese momento, una revelación inquietante, como un susurro del destino, se apoderó de mis pensamientos. ¿Hasta dónde llegaríamos para rescatar a alguien que había estado involucrado en algo así? La búsqueda de la verdad no solo involucraba el amor y la amistad, ahora los lazos se convertían en un juego peligroso, donde el sacrificio podría ser la única salida. La sombra de la indecisión me envolvió de nuevo, y la pregunta latente persistía. ¿Seríamos capaz de callar los ecos del pasado para salvar un presente que apenas comenzábamos a entender? Las calles se iluminaban con destellos ocasionales de luces parpadeantes. Lejos, sirenas rasgaban el aire como un recordatorio de la urgencia y el caos que había desatado todo. Con cada paso, la preocupación por el hermano de Valeria crecía como un peso en mi pecho. Pero había otra carga, más pesada aún, la desconfianza que se había sembrado entre nosotras. Debemos encontrarlos. No tenemos tiempo que perder, insistió Valeria, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Podía ver que intentaba concentrarse en lo importante, pero sus ojos reflejaban un mar de emociones. A pesar de todo lo que había pasado, la conexión que había entre nosotras no se había desvanecido del todo. Era una extraña mezcla de amor y dolor, como vientos opuestos chocando en un horizonte gris. Tomé su mano sin pensarlo. Necesitábamos unir fuerzas, esto no se trataba de nosotras, sino del hermano de Valeria. La veracidad de su angustia resonaba en mi interior. Tu hermano estará bien, lo vamos a encontrar, le aseguré, buscando en su mirada un atisbo de esperanza al que aferrarnos. La fuerza de mi voz, sin embargo, sonaba débil en medio de la tormenta que nos rodeaba. Empezamos a correr de nuevo, dirigiéndonos hacia la dirección que Valeria había mencionado. A medida que avanzábamos, el aire frío se volvía más denso, un recordatorio helado de que cada segundo contaba. Los murmullos de la multitud pasaban a nuestro lado, pero el eco de nuestro dolor parecía resonar más fuerte. Finalmente, llegamos a una calle que conocíamos bien. Era el vecindario donde Valeria había crecido, donde tantas risas se habían compartido. Y ahora ese lugar conocido parecía más una trampa que un refugio. Las luces de la casa del amigo de su hermano parpadeaban, y un profundo sentimiento de angustia me invadió. ¿Estás lista para esto?, le pregunté sintiendo que antes de entrar, necesitábamos un respiro. Lo que podamos hallar en el interior podría cambiarlo todo. Ella asintió, pero en sus ojos había una tormenta interna. No estoy lista, pero no hay opción, murmuró mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Esa vulnerabilidad me rompía el corazón. Perdóname por lo que hice, Celia.
Nunca quise que llegáramos a esto, pero su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Si lo hacemos, debemos estar juntas, respondí, sintiendo esa chispa de complicidad. Era un compromiso implícito de que enfrentaríamos la verdad, pase lo que pase. Era el último hilo de unión que nos quedaba. Avanzamos hacia la puerta, y el mundo exterior se desvaneció mientras cruzábamos el umbral. La música resonaba en el interior, combinada con risas nerviosas y murmullos apagados. Pero pronto en el aire se percibió un cambio, una tensión palpable que cortaba la atmósfera como cuchillas. Entramos en la sala abarrotada, donde amigos y conocidos se movían inquietos, pero ninguno parecía realmente presente. Valeria encontró a un viejo amigo de su hermano, y su rostro se tornó gris al vernos. «¿Qué hacéis aquí?» «No es seguro», advirtió, nervioso. «No sabemos todo lo que ha pasado, pero está todo mal». «¿Dónde está?», preguntó Valeria con desesperación, su voz acoplándose al murmullo que llenaba la habitación. «En el jardín, pero no está solo», murmuró el amigo, y las palabras se sintieron como una piedra en mi estómago. La revelación se expandió en mi mente como el eco de un disparo, resonando en mis pensamientos. ¿Quién más podría estar involucrado? Sin dudarlo, Valeria se movió y yo la seguí, yo misma sintiendo la punzada de la incertidumbre. Salimos a la oscuridad del jardín, donde las luces estaban apagadas y sombras extrañas se alzaban entre los árboles. El frío era más intenso, un recordatorio de que nos adentrábamos en lo desconocido, y en ese instante el vínculo que habíamos forjado se sentía tanto como un escudo como una cadena. Lo que vimos en ese jardín era un vistazo a un horror inimaginable. Su hermano estaba allí, pero no era el único. Otros rostros conocidos estaban sumidos en una mezcla de júbilo y temor. Una sensación helada me recorrió el cuerpo al darme cuenta de que todo lo que había creído, todo lo que había sentido comenzaba a desmoronarse. Aquí estaba la prueba de que la vida no solo es un camino de amor y amistad, sino también uno de traiciones y secretos. «Ricardo», gritó Valeria, corriendo hacia su hermano. Pero mientras lo hacía, el aire cambió. Una figura emergió de las sombras y mi aliento se detuvo. Era alguien de nuestro pasado, un rostro que había estado oculto en la niebla de recuerdos, y con su aparición, supe que en la oscuridad de esa noche, las respuestas nunca estarían al alcance. Estaba esperando este momento, declaró, y entendí que el verdadero juego apenas comenzaba. La pregunta resonaba en mi mente: ¿seríamos capaces de soportar la tormenta que se avecinaba, o nos separarían las certezas que habíamos decidido olvidar? El jardín quedó inmovilizado en un instante tenso y frágil. La figura que apareció fue una sombra del pasado, un eco de risas compartidas, pero también un recordatorio de traiciones que se presentaban al fin como un espectro aterrador. «Julián», susurré, sin pensar. Su nombre se deslizó de mis labios con la misma dulzura amarga que solían tener nuestras risas. Nos habíamos distanciado tras aquel día fatídico, e incluso la brisa que jugaba entre los arbustos parecía estar impregnada de incertidumbre. La mirada de Valeria crucificó la mía, en sus ojos la comprensión y la culpa danzaban como luces titilantes. «¿Por qué estás aquí?», cuestionó Valeria, la ira tiñendo su voz, mientras se acercaba a su hermano. «¿Qué has hecho, Julián?». «No es lo que creéis», respondió él, alzando las manos en un gesto de paz, pero su voz era una mezcla de provocación y desafío. «He venido a ayudar. Ricardo necesita esto, necesita que despertéis. No tenéis idea de lo que se prepara». «¿Ayudar cómo?». Valeria lo observaba con una mezcla de amor y desconfianza, cada palabra que soltaba aún ondeando entre lo que una vez habían compartido y lo que había roto su amistad. «¿Preparativos para qué?». «Para lo que estaba oculto detrás de nuestras espaldas». Poco a poco, la multitud empezó a agruparse alrededor, con rostros confusos y murmullos que se entremezclaban. La tensión aumentaba, y mi corazón latía descontroladamente mientras mi mente trataba de hilvanar las piezas de esa intrincada trama. Ricardo estaba a pocos pasos, su expresión era serena, casi indolente, a pesar del tumulto que los rodeaba. «Este no es el momento», insistió, pero la conexión entre Valeria y Julián mantenía el aire cargado de secreto. Había algo más que solo un encuentro casual, había una historia acumulada en el aire, un viejo rencor que había comenzado a resurgir. «Celia, ¿no lo ves?», interrumpió Julián. «Estamos en una encrucijada. No es solo sobre Ricardo, es sobre nosotros. Todo lo que hemos olvidado, todas las decisiones que hemos tomado, nos han llevado a esto». «¿Qué decisiones?», cuestionó Valeria, su voz ahora un hilo.
La rabia parecía desvanecerse a medida que afrontaba el miedo profundo, el temor de perder a su hermano, de perder su futuro, de perderme a mí. Las que nos llevaron a traicionar las lealtades, mordió Julián, su mirada ahora penetrante. El amor no es suficiente si lo que se construyó sobre él se quiebra. Pero todo lo que hemos hecho, es solo el prolegómeno de lo que viene. Esta noche no se tratará de recuerdos sino de redenciones o de ruinas. De decidir quiénes somos realmente. De repente, las luces del jardín parpadearon. La incertidumbre comenzó a girar y sentirse como un festín de ilusiones, rostros familiarmente distorsionados, con sonrisas que en algún momento parecieron auténticas pero ahora eran sombras de un pasado. Tenía la sensación de que dentro de aquel grupo los secretos saldrían a la luz, pero no sin generar heridas aún más profundas. Ricardo se acercó a su hermana y, en un instante, toqué el lienzo de dolor que había envuelto a Valeria y que jamás había percibido claramente hasta entonces. La imagen de su hermano, atrapado entre la lucha de ser lo que los demás esperaban y lo que realmente deseaba, se hizo evidente ante mis ojos. Y en ese instante sentí que el dolor era compartido. Valeria se giró hacia mí aprehensiva. Celia, necesitamos a todos a nuestro lado, no a un enemigo. Creo en ti y en nosotros. Las primeras notas de música comenzaron a vibrar en el aire y el ambiente pareció cambiar, una invitación a bailar entre tensiones no resueltas. Sin pensarlo, la tomé de la mano, pero la mirada de Julián me detuvo, como si su regreso significara que ella aún tenía la opción de elegir entre el pasado y el presente. Justo cuando la música se intensificó, un estruendo resonó detrás de nosotros. Un grito cortante, uno que hacía eco, que nos recordó que algo oscuro se avecinaba, y que tal vez, el pasado estaba esperando el momento adecuado para reclamar lo que creía ser suyo. ¿Podríamos encontrar la fortaleza para enfrentar lo que se venía, mientras la marea de emociones y secretos continuaba fluyendo entre nosotros? En un giro fatídico, supe que cada decisión que tomáramos en esa noche se transformaría en el principio o el fin de lo que habíamos construido juntos. Mi rostro se volvió hacia Valeria, nuestro vínculo un delicado hilo que podría cortarse en cualquier instante, y antes de que pudiera pronunciar cualquier palabra de consuelo, otra sombra emergió, reclamando su parte en esta historia que ni siquiera había comenzado a contar completamente. La noche estaba lejos de haber terminado, y la tormenta que se aproximaba no solo arrasaría con la verdad. La música se detuvo abruptamente como si su propio eco temiera el grito que lo había interrumpido. En medio del silencio que se dejó caer como una pesada manta, la sombra se delineó con claridad. Era Ana, la amiga que una vez había sido parte de nuestro círculo, ahora su rostro era un remolino de emociones intensas. Su mirada oscura, cargada de resentimiento y desear vengativo, se centró en Julián. Siempre has sido el centro de atención, ¿verdad, Julián? Su voz, cargada de ironía, resonó en el jardín, sobrepasando el murmullo de la multitud. Pero a veces hay que hacer sacrificios para que otros puedan entender lo que realmente son. ¿Te crees el Salvador? Esto no es un juego de héroes. Valeria retrocedió un paso, la desesperación surgiendo en su rostro mientras los recuerdos de las múltiples charlas entre ellas en donde soñaban, compartían secretos y eran cómplices de todo se desvanecían. Yo podía casi ver cómo el vacío se instalaba en su corazón, haciendo que la distancia entre ellas se sintiera palpable. No te entiendo, Ana, le respondió Valeria, su voz titilando con temor. No entiendo por qué has vuelto con esta ira. Pensé que habíamos dejado esas cosas atrás. Ana rió, un sonido que no tenía nada del alivio que una risa genuina suele traer. ¿De verdad, tú lo crees? ¿Piensas que puedes simplemente decidir cortar lazos y seguir como si nada hubiera pasado? Mira a tu alrededor. Todo se desmorona, y tú sigues aferrada a tu naivete. Julián se movió hacia adelante levantando una mano. Ana, basta. No sé por qué has vuelto, pero esto no es el camino. Nadie pretende hacer daño. Estamos aquí para resolver esto. Resolverlo, interrumpió ella con un tono burlón. No se puede resolver lo que ya se ha roto. Cada uno de nosotros llevamos cicatrices que no se borran. Pero me alegra que estéis todos juntos. Tal vez sea el momento de abrir las compuertas de algo que creías olvidado. La tensión en el aire se intensificó, el miedo haciendo que mi corazón se acelerara aún más. Valeria miró a Julián y luego a Ricardo, sus ojos reflejaban la angustia del presente, acompañada de la sombra del pasado. Era como si una tormenta interna se estuviera gestando entre nosotros, creando un círculo cada vez más cerrado,
¿qué viene ahora?, pregunté, aunque sabía que la respuesta era incierta. Ana, ¿qué es lo que realmente quieres? Ella sonrió, pero no hubo alegría en su rostro. Lo que quiero es ver cómo se desmorona su mundo perfecto. Este jardín solía ser un lugar de sueños, ahora, es solo un refugio de ilusiones. Les mostraré que todos tenemos un precio. Las luces del jardín comenzaron a titilar una vez más, como si la electricidad de las emociones acumuladas hubiera afectado a los circuitos. Cada rostro a mi alrededor se tornaba borroso, y me sentí arrastrada hacia el abismo de viejos rencores y profundas traiciones. La música, ese hilo de esperanza suave y melódico, parecía querer romperse. Celia, murmuró Valeria, mi nombre pareció ser lo único que mantenía unida la frágil estructura de aquel momento. Si nos vamos de aquí, ¿de verdad hay alguna posibilidad de que esto se calme? ¿O deberíamos enfrentar esto juntos, sin importar el costo? La pregunta surcó el aire, y comprendí que Valeria enfrentaba su propia cruzada. Abrogué por su unión, por la fuerza de la amistad y el amor, pero la sombra de la traición estaba aún muy fresca. Quizás esto sea una etapa, una prueba de nuestra fortaleza, respondí con una mezcla de determinación y miedo. Podemos lidiar con esto juntos. De repente un trueno resonó en el horizonte como un símbolo del caos que se estaba desatando. Las hojas comenzaron a agitarse y la luz del jardín pareció oscurecerse. La figura de Ana se alzó como una diosa de la venganza, una tormenta de emociones personificada. Este es solo el principio, gritó, mientras una risa casi maníaca reverberaba por el aire. Las palabras la envolvieron, y de inmediato supe que todo lo que habíamos creído esto podría llevarnos a un precipicio del cual no podríamos regresar. La noche prometía ser más oscura que nunca. Valeria me miró sabiendo que el tiempo se acababa y que quizás debíamos enfrentarnos a la verdad de una vez por todas. Lo que sea que tengamos que hacer, lo haremos. Pero antes necesitamos saber cómo salir de esto. ¿Qué va a pasar cuando se desplieguen las cartas? El cielo se oscureció, y lo que una vez fue un jardín lleno de brillo y vida ahora se volvía un campo de batalla, un escenario para desvelar secretos que habían estado dormidos demasiado tiempo. Una brisa fría recorrió el espacio, presagio de lo que estaba por venir. El futuro era incierto y la envidia había pasado a ser una espada de doble filo, lista para cortar todo a su paso. La noche se volvía cada vez más tensa, y con ello, el dilema de lo que implicaría desentrañar las verdades escondidas. La decisión estaba en nuestras manos y, sin embargo, las sombras de nuestros corazones eran ya parte del caos que nos rodeaba. ¿Seríamos capaces de afrontar nuestras propias oscuridades, mientras el eco de las palabras de Ana nos llevaban a un destino que prometía ser horrible y liberador a la vez? El aire se volvía cada vez más pesado, y las palabras de Ana reverberaban en mi mente como un tambor agudo. Cada sílaba era una herida expuesta, un llamado a una batalla que nunca habíamos querido enfrentar. La música de la fiesta, antes embriagadora y llena de vida, había sido sustituida por la agonía sónica del miedo y la incertidumbre. ¿Qué significan las leyes de la amistad cuando se quiebran los cimientos?, me pregunté, mientras la risa de Ana se desvanecía y los ecos de otras risas se deslizaban por mis recuerdos, haciéndose añicos a medida que confrontábamos este nuevo monstruo formado por nuestras inseguridades. Ricardo se acercó a mí, su expresión llena de inquietud, como si sintiera que el abismo nos llamaba. Celia, debemos contener esto antes de que se descontrole. Tal vez necesitemos hablar en privado con Ana, encontrar el porqué detrás de su rabia, sugirió, pero su voz temblaba con la misma ansiedad que yo sentía. ¿Y crees que eso va a calmarla?, respondí, sintiéndome cada vez más desesperada. Ella está herida, y esta no es una herida que se pueda sanar con palabras. Es como si un río de ira estuviera fluyendo a su alrededor, llevándose todo a su paso. Valeria tomó un profundo aliento, su mirada se centró en el horizonte. Podemos hacer referencia a lo que alguna vez fuimos, tal vez eso la haga recordar, la otra Ana que conocíamos. Pero para eso, debemos poner en la mesa nuestros propios errores, dijo, su voz resonando con una firmeza que nunca había notado en ella antes. De repente, un rayo iluminó el cielo, y en la fracción de segundo que envolvió el jardín en claridad, vi la angustia en el rostro de Julián. ¿Qué pasará si esto se transforma en una guerra abierta? No solo entre nosotros, sino entre cada uno de nuestros recuerdos. Lo que empezamos a desenterrar puede ser más delgado que un simple hilo, dijo él, su tono era más sombrío que nunca. Ana parecía haber desaparecido brevemente entre las sombras, quizás el momento de su furia había pasado.
Pero sabía que el retumbar de su risa aún estaba al acecho, ansioso por volver a estallar en un instante. Valeria se acercó a mí y con su cálido contacto podía sentir que la conexión entre nosotras aún era fuerte a pesar del caos. No dejemos que Ana gane. Esto tiene que ser una oportunidad de sanación, no de odio. Podemos enfrentar todo esto junto a ella, incluso si eso significa asumir nuestra propia culpa. Julián apartó la vista hacia un lado conflictuado. ¿Y si lo que ella quiere es que seamos una sombra de lo que una vez fuimos? Lo que más duele es que ella tiene razón en algunas cosas. Hay problemas que hemos ignorado, cada uno de nosotros tiene su propia carga, dijo, el pesar en su voz me hizo recordar la última vez que todos habíamos estado juntos. Había risas, sueños compartidos, secretos, en algunas instantáneas parecía que todo iba a durar para siempre. Entonces quizás necesitaremos hacer esto juntos, afirmé mientras la idea de unir nuestras fuerzas comenzaba a tomar forma. No podemos permitir que el rencor arruine lo que realmente somos. Esto es tan solo un capítulo más y no el final de nuestra historia. Hay algo más profundo aquí. La mirada de Valeria se iluminó, y su voz tembló con una mezcla de esperanzas y temores. Podemos intentar hablar con ella, buscar qué la llevó a este camino oscuro. Tal vez sea allí donde se encuentre la solución, a través del dolor que se ha callado por tanto tiempo. Ana, invisibilizada por la intensidad de nuestras emociones, emergió nuevamente de la niebla del jardín, su mirada fiera y determinada, como un lobo en busca de presas que se esconden tras muros. Vaya, parece que están planeando una misión heroica. ¿Creen que pueden reconciliarse con quien es ahora? Esto no es un cuento de hadas. He cambiado y ustedes deberían hacerlo también, gritó, su risa abrumadora reverberando con un eco desafiante. ¿Por qué no pruebas, Ana? Le lancé, mi corazón latiendo con fuerza. Dinos qué tienes guardado. Esto puede ser difícil, pero si hay algún respiradero en esta tormenta, no sería el momento de explotarlo. Su expresión cambió, una chispa de sorpresa cruzó su rostro, seguida por una profunda tristeza. En su mirada pude ver un atisbo de vulnerabilidad que había estado aislada entre el dolor y el resentimiento. Quizás no sepas, Celia, pero no es solo Juan y tú, ni nadie. Soy yo quien lleva esta carga, pero ya no sé cómo aliviarla, murmuró, el aire volvió a cargar de tensión, y mientras el cielo retumbaba, la espera se tornó agonizante. La verdad estaba ahí a punto de ser revelada, pero nuestra fortaleza aún colgaba de un hilo muy delgado. Podía sentir que el rumbo de la noche dependía de aquel instante. ¿Podríamos encontrarnos a la salida de la tormenta? ¿O la luz que estaba surgiendo nos empujaría a más sombras aún? Las sombras del jardín empezaron a moverse, como si la propia noche nos observase, atentando a desgarrar terceros secretos. La verdad nos acechaba y sin embargo, el camino hacia ella podía resultar devastador. Ana, continúa, susurré sintiendo que el destino de todos estaba en juego, casi como si el jardín mismo respira esperando aquel eco de compasión. El silencio era pesado, y la siguiente revelación podría ser el inicio de nuestra liberación, o la presión de un abismo aún mayor. Lo que estaba por venir, nadie lo sabía. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro y luego como un torrente, cada gota pareciendo llevarse un pedazo de nuestra confianza. Ana se cubrió del agua, pero sus ojos ardían con una intensidad casi palpable, reflejando la tormenta que rugía en su interior. ¿Y qué crees que soy? Una villana disfrazada de amiga, retó, su voz quebrándose por la carga emocional. Ustedes no ven lo que hay detrás de la sonrisa, la persona que se ahoga en su propia miseria mientras las redes de la amistad se congratulan con ilusiones. Me siento atrapada en este juego como un muñeco de trapo cuyas cuerdas han sido cortadas por aquellos a quienes traté de proteger. Valeria dio un paso adelante, su deseo de ayudar brillando en su mirada. Ana, no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí porque queremos entender. No eres solo el monstruo que a veces parece ser. Sabemos que hay algo más profundo detrás de esa rabia, y que saben ustedes de mi dolor. Ana desafió cada palabra como un puñetazo que se hundía en el corazón de mis recuerdos. Sentí que la lluvia se mezclaba con mis lágrimas, y la angustia se abría paso en la conversación. Saben lo que es ver cómo sus sueños se desvanecen. También se han sentido insignificantes en un mundo que olvida sus promesas, sus palabras resonaron en cada uno de nosotros, desnudando nuestras propias inseguridades. Julián se encogió como si una sombra lo abrazara. Sí, Ana, todos tenemos cicatrices.
Pero no podemos permitir que nos controlen. No podemos dejar que nos dividan. La tormenta parecía hacer eco en su voz, una metáfora del caos interno que vivíamos todos. Hay que enfrentarlo, mirar al espejo y aceptar que hemos fallado, pero también tenemos que hacerlo juntos. La amistad es eso, encontrar la fuerza en medio del dolor y reconocer que a veces nos hacemos daño sin querer. Ana se congeló, las lágrimas brotando como el mismo aguacero que caía alrededor de nosotros. El desbordamiento de emociones hizo que sus brazos cayeran a los lados, como si se hubiera rendido ante el peso de la exposición. No sé si puedo confiar. Cada uno de ustedes lleva un pedazo de mí que ha causado que me sienta así. La burla, las miradas de desprecio, mi lucha por destacar, todo ha sumado a este monstruo que soy. He querido ser fuerte, pero a veces me siento tan pequeña. El silencio se instaló nuevamente, como un suave hechizo que nos unía en la vulnerabilidad. La tormenta seguía en el exterior, pero en el corazón del círculo que habíamos formado, una calma emergía entre el caos, la conexión se sentía palpable. Tú no eres pequeña, Ana. Eres poderosa, y tu dolor no define quién eres. Nos has mostrado una parte de ti que duele, y ahora debemos convertir ese dolor en algo que nos una, no que nos separe, le respondí con firmeza, pero ¿cómo?, inquirió mientras sus ojos buscaban respuestas entre los nuestros. Ricardo, con su habitual empatía, se acercó un paso más. Abriéndonos. No solo a ti, Ana, sino a nosotros mismos. Entonces, poco a poco podemos hallar la forma de forjar un nuevo camino. A veces, mientras otros se aferran a viejos rencores, lo que se necesita es abrazar la verdad y el perdón. En ese instante el cielo pareció calmarse un poco, las nubes densas, aunque aún ominosas, se desvanecieron lo suficiente como para que alguna luz se filtrara, iluminando nuestros rostros. La revelación estaba ante nosotros, brillando a través de la incapacidad de Ana de aceptar su propio poder. Pero como en un juego de dominó, sabíamos que abrir la puerta al cambio no sería fácil. Siento que he estado guardando tantas cosas, expresó Ana, su voz quebrándose al borde de la vulnerabilidad. El miedo a perder a los que amo me ha llevado a este lugar oscuro. He usado esa rabia como escudo, pero estoy cansada. Quizás tengo que aprender, tal vez, a permitir que me vean tal como soy, tal vez incluso a ser frágil. Eso solo te hará más fuerte, Ana. Todos somos frágiles en algún momento, respondió Valeria, y mientras lo hacía, sentí como algunas barreras comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. Pero no será fácil. A veces la verdad golpea más duro que cualquier lucha entre amigos, advirtió Julián. Tendremos que aceptar que volver a crear lo que teníamos significará enfrentar los recuerdos que nos han roto. Resignada y liberada al mismo tiempo, Ana miró hacia nosotros, un brillo renovado asomándose en sus ojos. Entonces, ¿cuándo comenzamos? ¿Quién dará el primer paso hacia ese camino? Como enfrentamos juntos las sombras que nos han atormentado por tanto tiempo, aquella pregunta flotó entre nosotros como un eco, y nuevamente el destino parecía estar en juego. Yo sabía que estábamos al borde de un cambio monumental, como si hubiésemos lanzado una piedra en un estanque, creando ondas que prometían sacudir nuestras vidas. Pero el miedo aún acechaba, al igual que las sombras de lo no dicho, esperando su momento de cobrar venganza. Quizás todo comienza en este mismo instante, susurré, elevando mi mirada hacia el horizonte que se iluminaba. Pero en lo más profundo de mi ser, sentía que el costo de abrir nuestras almas podría ser mayor de lo que jamás imaginamos. La penumbra aún no había desaparecido por completo, y el camino a seguir podría llevarnos a secretos que habrían quedado mejores bajo la sombra eterna. El aire se volvió denso como si la tormenta alrededor de nosotros hubiera susurrado secretos inconfesables, susurrando un peligro latente. Ana, con sus muñecas temblorosas y una fragilidad inusitada, parecía ser el tranquilo remolino en el centro de ese caos. Un instante pasó, luego otro, pero el peso de la pregunta quedó suspendido en el aire, colgando por encima de nuestras cabezas como un hacha afilada. ¿Cómo? La voz de Julián rompió la inercia, encontrando la valentía en medio del tumulto. Tal vez podríamos compartir lo que hemos estado ocultando. Abrir nuestras heridas y dejarlas al aire. ¿Quién se atreve a empezar? El gesto era noble, pero la idea de desnudarse emocionalmente ante los demás era intimidante, un salto al vacío sin saber si habría red. La mirada de Ana se iluminó brevemente, llena de esperanza, pero también de miedo. Se llevó una mano al pecho como si al hacerlo pudiera contener la agitación que le provocaba nuestra propuesta. Está bien, dijo al fin, su voz temblando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad.
Empecemos con lo que pasa por mi mente. Les diré lo que nunca he compartido y lo que me ha convertido en la persona que soy. Las gotas de lluvia seguían cayendo, cada una marcando un momento que no podríamos desvivir. El sonido se convirtió en una melodía de soporte, un escenario que alentaba a Ana a abrir su corazón. Desde que éramos pequeñas, comenzó mirando al suelo para no enfrentarnos directamente. He sentido que tengo que ser la mejor, que no basta con ser suficiente. Crecí en un hogar donde compararse con mis hermanos era la norma. Siempre he sentido que mi valía está en lo que logro, no en quién soy. Y por eso me convertí en la persona que debían admirar. La risueña, la inquebrantable. Pero detrás de esa fachada de perfección, solo hay miedo. Miedo de ser invisible, de ser olvidada. Las palabras brotaron como un río desbordado, llevándose consigo la fachada que había construido con tanto esfuerzo. La tormenta parecía escucharla, cada trueno actuando como un tambor que celebraba su valentía. Sin embargo, la expresión en sus ojos era sombría, como si el peso de su revelación la hundiera más en la oscuridad, pero eso me hizo hacer cosas de las que me arrepiento. Sentí envidia cuando no era el centro de atención, una rabia que me consumía cuando las cosas no salían como yo esperaba, incluso hacia ustedes, mis amigas, confesó, la última palabra resonando con un eco de dolor que reverberó entre nosotros. Eso no define quién eres ahora, respondió Valeria con ternura, mientras se acercaba aún más. Pero eran palabras vacías, en medio de la tormenta, si no encontrábamos el rumbo juntos, es más fácil decirlo que hacerlo, ripostó Ana, la lucha visible en su rostro. ¿Cómo puedo dejar de ser esto que se ha convertido en mí? Podrías empezar por darnos la oportunidad de ayudarte, interrumpió Ricardo. Estamos contigo, Ana. Te lo prometo. Y en cada paso, liberaremos nuestras propias verdades también. Una chispa de valentía se encendió entre nosotros, pero mientras la lluvia caía cada vez con más fuerza, también lo hacía el temor a lo que esas verdades podrían descubrir. En medio de ese intercambio emocional, noté que Julián observaba a Valeria con intensidad, un destello de preocupación cruzando sus ojos. A veces lo que ocultamos nos convierte en marionetas, dijo su voz portentosa. Lo que necesitas entender, Ana, es que todos hemos estado en la misma cuerda que tiemblan, sin embargo, aquello no resonó en su interior tanto como esperaba. Ana se encogió, y una sombra cruzó su rostro. Ustedes no saben lo peor. Algunas cosas no son fáciles de perdonar. Yo tengo mis demonios, pero el verdadero infierno ha sido la traición. El aire se volvió tenso como si acabara de lanzarse una bomba. Traición, inquirí, mi voz tropezando con la incredulidad. La voz quebrada de Ana pareció resonar entre las gotas que caían, creando una vibración que podrían elevar la verdad a un nivel que aún no comprendíamos. Sí, pueden creer que son mis amigas, pero no me han visto despierta en las noches, desgarrada por la culpa mientras pienso en qué secretos guardan unos de otros. Uno de ustedes ha hecho algo muy malo. Sé cosas que no debo saber, susurró, sus palabras cayeron como la lluvia, cada sílaba un golpe resonante que pareció romper la fragilidad del momento. Los ojos de Valeria se abrieron como si fueran tragadores de una tormenta emocional que podría arrastrarlo todo. ¿Qué sabes, Ana? Preguntó temblando, las palabras se atascaban en mi garganta, mientras todos nos aferrábamos a la inminente revelación que podría desgarrarlo todo de nuevo. Aquí estábamos al borde de abrir nuestras almas y sin embargo, el temor de lo que podríamos descubrir pesaba más que la tormenta. La traición que Ana insinuaba podía ser el principio de un nuevo capítulo o nuestra ruina. Mientras el agua nos empapaba, el eco de esas palabras recorría mi mente como un mantra repetido. Era el albor de lo que vendría. Pero los secretos estaban a punto de ser desenmascarados, y nadie podía prever las consecuencias que suscitarían. La lluvia cesó, pero en su lugar, un silencio denso nos envolvió. Ana, con la respiración entrecortada, dejaba entrever las grietas que se formaban en su fortaleza. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras la ansiedad crecía en el aire. La sensación de que nos encontrábamos en el umbral de una verdad devastadora se apoderó de mí. Lo que se comenzó Ana con voz temblorosa, es que nuestro pasado no fue solo risas y promesas. Hubo decisiones que hicieron que cada una de nosotras se sintiera traicionada, incluso antes de que estas palabras fueran pronunciadas. No quiero ser la única que se siente vulnerable. Ustedes también deben asumir su parte de responsabilidad. El eco de su acusación resonó con fuerza. Valeria, cuyos ojos eran un océano de emociones, respiró hondo.
Ana, por favor, no queremos que esta discusión termine así, rogó. ¿Qué es lo que sabes específicamente? ¿A quiénes te refieres? Ana miró a cada una de nosotras, como si buscaran formas de escapar. Sé que Julián está relacionado con algunas decisiones que impactaron nuestras vidas. He visto cómo las sombras han crecido desde dentro y se hicieron más grandes que nuestra amistad. Decisiones que dividieron nuestras lealtades. La revelación cortó el aire, un puñal que se hundía para envenenar nuestra confianza. Un murmullo atravesó el grupo, mientras cada mirada se dirigía a Julián, quien se había tornado pálido, como si un fantasma le hubiera atrapado el aliento. Es verdad, dijo finalmente y su voz se volvió firme pero quebradiza. No fui honesto. Intenté proteger a Valeria. Hice algo que creí era correcto en ese momento, pero no consideré las consecuencias. Se detuvo y el aire se espesó mientras todos esperábamos su confesión. Le conté al grupo sobre un secreto. Uno que a Valeria le dolería conocer, pero creí que necesitaba ser advertida. Me convertí en un traidor antes de que tuviera la oportunidad de ser honesto. Un susurro de incredulidad recorrió la multitud, y el estallido de la verdad dejó marcas en nuestros corazones, unos cortes sangrantes que requerirían tiempo y mucha valentía para cicatrizar. Lo que había sido un apoyo se convertía en una red de mentiras. Las sombras se movieron en la distancia, pero aquí enfrentados entre nosotros, el frío original de la traición se sentía como un metal helado sobre nuestras pieles expuestas. A veces el amor te hace ciego, murmuré, sintiendo que mi voz se rompía bajo el peso de nuestras historias entrelazadas. Nunca debí dudar de lo que habíamos construido. Lo sé y lo siento, respondió Julián, su voz quebrada, cada palabra como un puño golpeando la mesa de comprensión. Nada de esto estaba dirigido hacia ustedes. Solo quería proteger a Valeria y terminé hiriendo a todos. La expresión en su rostro, llena de miedo y arrepentimiento, atravesó mis pensamientos, pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Valeria se quedó callada, su mirada perdida en un mar de recuerdos, en las huellas que habíamos dejado atrás. Su fortaleza parecía desvanecerse, arrastrada a un abismo de incertidumbre. Esto no es lo que soñaba para nosotros, susurró, y su tristeza nos había atrapado a todos en un momento desgarrador. Ana, con los ojos brillantes de lágrimas, tomó un paso al frente. No se trata de las decisiones que tomamos, sino de lo que hacemos con ellas. La traición puede romper recuerdos, pero ¿podemos crear nuevos? Amanecía en el horizonte y con ello, la esperanza parecía brotar tenuemente entre las sombras. Si encontramos esperanza, aseguré, sintiendo que aquellas palabras eran la llave que abre el cierre de nuestras almas. Tan solo necesitamos quererlo y luchar por ello. Me volví hacia ellas, sintiendo que la distancia se acortaba. Claro que nos hemos hecho daño, pero cada cortada puede ser sanada si lo enfrentamos con amor. Comencemos desde ahora, desde este momento, para construir algo nuevo. Las miradas de cada una de ellas se cruzaron y, en ese instante, entendimos que nuestros corazones eran los que habían tejido este vínculo de amistad, un lazo que no iba a romperse sin antes luchar por repararlo. Lo haremos juntos, prometió Valeria, y su voz se mantuvo firme. Primero enfrentemos la tormenta del ayer. Cada uno de nosotros tiene que compartir su verdad, tal y como lo he intentado con cada uno de ustedes. La aceptación nos envolvió como una brisa cálida, y cada palabra arrojada iba convirtiéndose en un ladrillo que se colocaba en el nuevo camino que queríamos construir. Entonces empezó un ciclo de sinceridad en el que debíamos cambiar la narrativa de este dramático relato. Nos aferramos mutuamente y la tarde comenzó a despedir el caos de la noche anterior. Con cada palabra liberada, las cargas se fueron desvaneciendo. Ana compartió sus miedos, Valeria sus inseguridades, Julián reveló su verdad, y yo, por fin, mis deseos de ser escuchada. Por fin, después de lo que pareció una hora, quedó claro que el perdón no es un objetivo, sino un viaje que debíamos atravesar juntas. Con cada verdura florían nuevas promesas e incluso entre las lágrimas, el miedo se desvanecía en el camino de la luz. Cuando el último de los secretos fue compartido, estaba presente una conexión renovada, y fue entonces cuando entendimos que el amor verdadero no es solo sobre la alegría, sino sobre poder enfrentar la tormenta juntas. Ana sonrió tímidamente. Tal vez no sea tan fácil como creemos, pero en este camino, lo importante es que no seremos las mismas. Juntas somos más fuertes, y en ese instante, cuando cada una de nosotras comenzó a perdonarse por el dolor y la división que había golpeado nuestra amistad,
supe que habíamos encontrado nuestra fuerza. La historia estaba lejos de haber terminado, pero comenzábamos a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de amor, de verdad y redención, con una nueva resolución en nuestros corazones. Cada gota de lluvia que había caído se transformó en un símbolo de esperanza. Nuestras risas resonaron bajo el cielo despejado, dejando atrás el caos de la tormenta como un eco. La última frase flotaba en el aire con fuerza: no importa lo oscuro que sea el camino, siempre habrá luz cuando decidamos caminar juntas.